Gracias a Dios por esta oportunidad nueva que el Señor me permite para acercar la palabra suya, la palabra del Señor a cada uno de ustedes. Gracias a Dios por su propósito y porque la palabra del Señor es útil y provechosa para todos los que la escuchamos y más todavía para los que la recibimos y creemos. En esta ocasión, tomando unos versículos del Salmo 3, vamos a pensar acerca del tema opresiones enemigas. Y dice esta porción, no leo todo el Salmo, pero es parte de lo que he seleccionado, por así decirlo, para introducirme en esta reflexión. Dice el salmista: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Bueno, no solo en este salmo, hay cierto número dentro de los 150 salmos, hay cierto número de salmos que son identificados y llamados así como salmos imprecatorios. ¿Qué son los salmos imprecatorios? Son aquellos, si no todo el contenido, sí gran parte del contenido, tiene que ver con el pedimento ante Dios por parte del escritor de venganza, de que Dios haga siempre algo en contra de los enemigos del pueblo o enemigos, en este caso, del rey David, y que los acabe o los consuma, los desaparezca, por así decirlo. Sí, estos salmos imprecatorios, debo decir, ya no son aplicables. Es palabra de Dios, pero están o estuvieron aplicados para otro tiempo, ¿sí? En otro momento. Y hoy en día encontramos que, aparte de que los enemigos, por así decirlo, del pueblo de Dios en términos generales, suelen no ser físicos, enemigos físicos, sino morales o espirituales, ¿sí? Entonces ya no cabe, ya no se da este asunto de la solicitud o el pedimento de venganza contra nuestros adversarios o enemigos, sino pues más bien se recomienda ya en el Nuevo Testamento el orar a Dios por esos enemigos, el pedir al Señor que Dios tenga misericordia de ellos y los alcance o los salve, o pues, ¿verdad?, que los haga cambiar de actitud con respecto a nosotros. Bien, pues en esta ocasión el salmista se vio rodeado de un buen número de enemigos cuando huía de su hijo Absalón, toda vez que éste se rebeló y armó por allá un ejército
y quiso enfrentar al rey David. Pues Dios no lo permitió, por supuesto. Es más, lo que le aconteció finalmente fue algo trágico, sí, trágico, y murió. Bien, en el pasado, hablando de ese tiempo, precisamente de los tiempos del Antiguo Testamento, los enemigos de Israel eran considerados también enemigos de Dios. Siendo Israel el pueblo escogido del Señor, encontramos que Dios salía en defensa de los suyos. Y Dios amparaba, Dios protegía, Dios defendía. ¿Cuántas veces no lo hizo así Dios? Muchas veces. Dios salió en defensa de sus escogidos, hablando del pueblo de Israel, especialmente cuando el pueblo lo buscó a Dios y pues mostraba fidelidad, mostraba apego, mostraba deseos de búsqueda, de dedicación y de adoración a Dios. En esos tiempos, pues, sobre todo Dios estuvo para favorecer a su pueblo. Pero Israel estaba condicionado a esto porque Israel debía mantener una distancia religiosa y política hacia las naciones gentiles, sí, para no contaminarse. Se podía, digamos, relacionar de manera personal o individual con algunas personas que no pertenecían al pueblo de Israel, y vemos que personas extranjeras pues llegaron a habitar, por así decirlo, juntamente con el pueblo de Israel. Bien, encontramos entonces que la actitud de Dios hacia el mal, porque así lo demostró el Señor, debía ser la misma por parte de Israel hacia las naciones paganas. A lo que me voy a referir ahora es que buen tiempo, largo tiempo, cuando Israel dio muestras de claudicación, sí, declinó el pueblo y se volvió en pos de otros dioses, dioses paganos, cosa que desagradó, hicieron enojar a Dios, y por lo mismo, no es que Dios pues los iba a dejar del todo o abandonar del todo, pero sí permitió en buen número de ocasiones, permitió el Señor que pasaran ellos por aflicción, y precisamente pueblos enemigos los oprimieran. Sí. No era lo mismo, por supuesto, cuando el pueblo mostró fidelidad, obediencia, devoción hacia Dios, que cuando claudicó. No era lo mismo. Sí, el pueblo tenía, cuando esto último se daba, el pueblo sufría las consecuencias de la desobediencia. Sí, el tiempo de los jueces en particular fue un tiempo de claudicación, un tiempo de crisis tremenda, tremendo este tiempo. ¿Por qué? Porque este periodo se nos dice que abarca unos 330 años a partir o a raíz de la muerte de Josué, el líder, el caudillo que los introdujo finalmente, o los había introducido a la tierra de Canaán. Fallece Josué, por ahí el dato en el capítulo 2 del libro de Jueces, y se extiende este periodo, decía, por muchos años, unos 330 años, hasta pues el comienzo de la monarquía con Saúl, que fue el primer rey, en este caso el rey en turno, o le tocó a él ser el primer rey, para que las cosas, ¿verdad? Pues
medio se controlaran, por así decirlo, y a pesar de eso, aún después de nombrados algunos de los reyes al principio, todavía tuvieron que lidiar con algunos de esos adversarios. Israel fue un pueblo, ya decía, un pueblo claudicante, políticamente desorganizado. Por ahí en el capítulo 17 del mismo libro de Jueces, en el versículo 6, se nos dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Era un caos, era un desorden, sí, un desorden social, un desorden religioso, no había unión, faltaba progreso, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, no había una autoridad central. Dios no tuvo la intención, por así decirlo, de nombrar o de que se nombrara un rey. ¿Por qué? Porque Él era el rey. Él era el líder. Dios estaba al frente de su pueblo. Y bueno, ese tiempo de la llamada teocracia, Dios reinando sobre el pueblo de Israel, ¿sí? Debía ser un tiempo el mejor de todos, por así decirlo, ¿sí? Cuando el pueblo debía reconocer a su Señor, obedecerle, adorarlo, ¿sí? Y estar al tanto del cumplimiento de sus preceptos, de sus leyes, de sus mandamientos, de sus ordenanzas, ¿sí? Pero no fue así. Faltó unión, decía, faltó al faltar una autoridad central. Sí la había, sí, por cierto. Dios era, y el pueblo tenía que reconocerlo así, pero al marginar, al hacer a un lado, al ignorar a Dios, pues el culto, por cierto, en el tabernáculo era una débil referencia apenas de lo que Israel debía haber hecho, ser asiduo, asistente a la casa de Dios, sí, para buscar al Señor, buscar su rostro, buscar su presencia, ¿sí? Y nutrirse, alentarse, fortalecerse, precisamente con todo eso, ¿verdad? La búsqueda de Dios, ¿sí? Pero prácticamente el tabernáculo era algo olvidado en ese tiempo, ¿sí? El pueblo se había ido tras los ídolos, tras las imágenes, tras otros dioses paganos de los pueblos cercanos, y estaba fallando el pueblo de Israel en todo este tiempo. Y bueno, ¿qué empezó a suceder? Precisamente a raíz de la muerte de Josué, pues el pueblo se empezó, allí en la narrativa se nos dice que por aquí prácticamente muere Josué y mueren en su momento pues toda aquella generación, y se levantó una nueva generación que no conocía, y dice allí claramente que no había escuchado hablar del Dios eterno y de las hazañas, de los milagros, de los portentos, de las maravillas que Dios mismo había hecho a favor de su pueblo Israel. Esto denota claramente que los padres o aquella generación que finalmente desapareció no se habían encargado de transmitir el conocimiento de Dios a sus descendientes, a sus hijos. Fallaron tremendamente y se quedaron vacíos. Esos nuevos descendientes quedaron vacíos del conocimiento de Dios, y esto dio al traste, ¿verdad?, para que ellos declinaran y se fueran en pos de otros dioses. ¿Qué pasó? Que los antiguos moradores de Canaán, porque cuando Josué entró a la tierra de Canaán, sí, empezó a someter a esos enemigos, ya, por cierto,
eran pobladores, eran nativos, diría, de esa región, ¿sí? Y bueno, ahí tenemos que esos antiguos moradores, entre los que destacan los filisteos y otros, pues se levantaron precisamente en ese tiempo, cuando el pueblo de Israel estaba claudicante, apostatando, ¿sí? Yéndose tras otros dioses. En ese tiempo no, para nada es nada extraño, ¿verdad? Que así haya sucedido, pero Dios tenía que reprender a su pueblo y permitir que esos antiguos pobladores de la tierra de Canaán empezaran a oprimirlos, estuvieran sobre ellos, porque como parte del tratamiento, como parte de la disciplina, como parte de la corrección que ameritaba el pueblo para que ellos se volvieran, desistieran, ¿verdad? De esa apostasía, de esa desobediencia y se volvieran en pos de su Dios, el que los había sacado de un principio de la esclavitud egipcia. Sí. Así que los antiguos moradores del país se levantaron contra Israel, pero no solo estos, no, sino que tribus extranjeras fuera del territorio, ¿verdad? Comenzaron a invadir a Canaán y pues afectar tremendamente al pueblo de Israel. Y esto dio lugar a opresiones internas y a opresiones externas, enemigos de dentro y enemigos de fuera. Esto, pues, viéndolo y meditando, reflexionando de alguna manera, no sé, cuando pasamos algo, no igual, por cierto, pero sí algo semejante, sí nos damos cuenta que es muy difícil, demasiado difícil lidiar, ¿verdad? Lidiar con problemas internos y problemas que vienen de fuera, sí, es una situación bastante difícil. Así que Israel tuvo que luchar contra enemigos de dentro y enemigos venidos de fuera. Y bueno, Dios levantó los así llamados jueces. Como el líder principal ya había fallecido en el caso de Josué y todavía pues Dios no tenía para cuándo, ¿verdad? Nombrarle en este caso los reyes. Eso fue a petición, aunque eso inconformó tremendamente a Samuel. Estamos hablando ya de Samuel. Lo inconformó por ahí ya a la altura del capítulo 8 del primer libro de Samuel. Fue cuando se nombró a Saúl, ¿sí? Mientras tanto, en todo ese tiempo se levantaron, o Dios levantó, por allí encontramos esto, ¿verdad? Claramente descrito en la palabra del Señor, cuando esos jueces, allí en el 2:16, se levantaron para lidiar, para confrontar a esos enemigos del pueblo de Israel. Dios mostró de esa manera su amor, una vez más, su misericordia. Y aunque el pueblo no lo merecía, aunque el pueblo no era digno porque estaban haciendo cosas sumamente, totalmente contrarias a la voluntad del Señor, sin embargo, Dios no los dejaba del todo. Sí. Así que dentro de esas opresiones internas, sí, causadas principalmente por los filisteos, que ya el pueblo, insisto, cuando entraron a la tierra de Canaán, pues los encontraron allí, empezaron a combatirlos, sí, parecía, al parecer los habían derrotado, ¿verdad? Los habían vencido, pero una vez más se levantaron. Hubo una incursión muy acentuada de los filisteos, ¿sí? Pero Dios levantó al juez Samgar, así llamado, Samgar, y logró expulsarlos, sí, logró echarlos momentánea o temporalmente, pero nuevamente ahí intentaron dominar a Israel y a pesar de las hazañas de Sansón y otros jueces,
¿sí? Esta opresión se prolongó por muchos años de opresión. Nada no cómodo, por cierto, para el pueblo. No tuvo tranquilidad, no tuvo paz el pueblo de Israel durante ese tiempo. Sí, y todo, había una causa, había una razón, ¿sí? Por su pecado, por su rebelión, por su desobediencia. Sí, esto es enseñanza, esto es instrucción, esto ilustra para nosotros algo importante, ¿verdad? Ahora, eso no significa, porque por cierto, cuando Israel caminó, ya en parte lo explicaba, cuando Israel caminó en obediencia, en fidelidad al Señor, ¿sí? De todos modos, lidiaba con enemigos, lidiaba con adversarios, pero en una forma más acentuada, más real, más completa, Dios intervenía, ¿sí? Pero, ¿qué diferencia cuando el pueblo estaba lejos de Dios, caminando, ¿verdad?, por otros senderos, en otra dirección, buscando lo que no debía, ¿verdad? En el caso de dioses paganos, sí. También podemos pensar en el caso nuestro como cristianos, sí, padecemos, sufrimos, pasamos pruebas, tribulación, cuando estamos en el mejor tiempo de búsqueda y de acercamiento al Señor, sí. Pero muchas cosas de estas se van a acentuar, y ha pasado así, se van a acentuar cuando nosotros estamos, ¿verdad? Caminando lejos del Señor. Sí, pasó con el pueblo de Israel esta situación. Sí. Ahora, dentro de las opresiones externas, por alrededor de 8 años, los enemigos de la región de Mesopotamia, bueno, también oprimieron a Israel. Sí, lo asediaron tremendamente. Hablar de 8 años es hablar de un tiempo considerable. Sí, y otra vez el pueblo en tensión, el pueblo en intranquilidad, el pueblo en temor, ¿sí? Por ver a estos enemigos que se habían levantado. Pero nuevamente Dios levanta a Otoniel en este caso y logró Otoniel librar al pueblo de Israel del asedio de los de Mesopotamia. Podemos mencionar a los moabitas también, a los moabitas y sus aliados, porque se aliaron con otros pueblos, sí oprimieron a Israel durante 18 años. 18 años. Como podemos ver, era esta una situación penosa, difícil, sí, mucha carga, sí, para el pueblo, mucha presión para el pueblo de Israel, pero ellos, ¿verdad? Así en parte, pues eran, o en mucho eran responsables de que esto se estuviera dando en ese tiempo. Los madianitas también se alzaron con los amalecitas, se unieron con ellos y despojaron a Israel de sus bienes. Por aquí sembraban y antes de levantar la cosecha, sus siembras, los viñedos, los olivares en sus campos, ya entraban los enemigos, el pueblo tenía que esconderse, tenía que huir y el enemigo venía y entraba y levantaba esas cosechas. Sí, qué cosas, qué situaciones tan tremendas. Despojaron mucho a Israel de todos sus bienes y los obligaron, ¿sí? Los presionaron para que vivieran las hendiduras de las rocas. O sea que se fueron al monte, al campo, al desierto, ¿sí? Y tuvieron que abandonar sus lugares de habitación, sus casas, ¿sí? Y estuvieron en las cavernas de las montañas. Qué crítica situación. Pero el pueblo ¿aprendía la lección? No, no aprendía la lección.
Sí, por aquí el líder, el juez, luchaba, se enfrentaba contra los enemigos y había momentánea paz o tranquilidad. El pueblo nomás prácticamente dejaba pasar un tiempo y otra vez a lo mismo, otra vez a claudicar, otra vez a irse en pos de dioses paganos, ¿sí? Sufrieron eh, estos israelitas, sí, Gedeón, Dios levantó a Gedeón, sí, en este tiempo en que los eh, madianitas con los amalecitas se aliaron, sí, Dios levantó a Gedeón, un gran caudillo, un gran libertador, sí, que por cierto, en su llamamiento hay un ejemplo muy grande, ¿verdad?, de obediencia. Sí, Dios lo capacitó, Dios ayudó, Dios esforzó a Gedeón y Dios le dio la habilidad, la destreza, ¿verdad?, la sabiduría para enfrentar a estos enemigos y logró vencerlos, por cierto. Pero hasta ahí las cosas no. Los amonitas todavía también oprimieron al pueblo de Israel. Sí, los amonitas. Y bueno, ahí estaban en turno estos enemigos, igual por casi 20 años lo estuvieron oprimiendo. Pero, y Dios levantó a otro caudillo, Dios levantó a otro líder, a Jefté. Este lo dispersó y asoló su territorio. Sí, hombres valerosos, hombres decididos, sí, que lucharon tenazmente contra esos enemigos, contra esos adversarios. Qué situación tan compleja, qué situación tan difícil, de veras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pueblo no escarmentaba. El pueblo de Israel no aprendía la lección. Si Dios quería que el pueblo rectificara, que reconociera, permitiendo que todo eso les ocurriera, sin embargo, ellos no obedecían. Ya comenté que por aquí lo libraban esos jueces de sus enemigos y ellos volvían a rebelarse contra Dios. ¿Qué situación? Esperamos y con la ayuda de Dios no esté sucediendo algo semejante. No haya ni siquiera un caso dentro del pueblo de Dios, ¿verdad? En cuanto a esto, que cuando alguien clama a Dios, se humilla, ¿verdad? Y le llora al Señor, Dios lo escucha y Dios levanta esa opresión o quita ese castigo o hace a un lado a sus adversarios, a sus enemigos y le trae paz, tranquilidad y sosiego. Pero ya cuando ese cristiano se ve libre de esas opresiones, otra vez vuelve a lo mismo, ¿sí? De repente por allí se escuchará algún caso de algún cristiano que esté en esa mala costumbre, en ese mal hábito, ¿verdad? Con esa tendencia tremenda y no aprende, no obedece, no se sujeta al Señor. Sí, el pueblo insistía una y otra vez, insistía, por aquí eran libertados y otra vez a claudicar, otra vez tras los dioses paganos. Pero siempre Dios se reservó un remanente. Sí, aunque en este tiempo no se habla precisamente, como que no se identifica muy claramente en el tiempo de los jueces que haya habido un grupo, por así decirlo, que no seguían los pasos de aquellos o de la mayoría de los que se iban tras los otros dioses y desobedecían y se rebelaban contra el Señor. Pero lo más seguro es que como se pueda identificar en otros pasajes del Antiguo Testamento, Dios siempre ha tenido un grupo pequeño, un residuo, un remanente que no ha compartido eso mismo, ¿sí?, con la mayoría, sino que
han mantenido su temor para con el Señor. Sí. Y los había, por cierto, no están del todo identificados, solo algunos por ahí, pero dentro del pueblo de Israel, para cuando vino el Señor Jesucristo, sí, podemos pensar, ¿verdad?, que había quienes esperaban la redención de Israel, estaban al tanto del cumplimiento de las Escrituras, la venida del Mesías, sí, que traería bendición, traería libertad y paz. Sí, por ahí dentro de la profecía de Zacarías, ahí en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, versículos 74 y 75, encontramos, ¿verdad?, que él se expresa de esta manera. Y es un anhelo, es un anhelo de libertad, dice estos versículos, capítulo 1 de Lucas, versículos 74 y 75, dice que librados de nuestros enemigos, sin temor les sirviéramos en santidad y en justicia todos nuestros días. Sí, había gente expectante, había dentro del pueblo de Israel quienes añoraban, ansiaban con todo su corazón que llegara ese tiempo, que viniera el Mesías, ¿verdad? Y trajera la paz y la bendición que tanta falta les hacía. Sí. Ahora pensemos un poquito en nosotros. Sí. Haciéndonos, es que lo más probable es que tengamos identificados nosotros a nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Sí, hoy dice en mucho la palabra de Dios que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, contra malicias espirituales en los aires. Sí, sí, nuestros enemigos no son tanto físicos, de carne y hueso, se podría decir. Ajá, pero ¿quiénes son nuestros enemigos? Bueno, tenemos un enemigo principal, sí, el más acérrimo, el más terrible, ¿verdad? Que quisiera de por sí borrarnos, como dicen por ahí, del mapa, hacernos desaparecer, sí, pero el Señor no lo permite, pues es Satanás, el diablo, sí. Tenemos enemigos dentro de los mismos poderes demoníacos que son aliados, por supuesto, son parte del equipo de Satanás, sí. Tenemos al mundo incrédulo, sí, el mundo pagano, la muerte, los pecados de la carne, de la naturaleza, ¿verdad?, carnal, las tentaciones, la duda, el temor, la incredulidad, etcétera. Pues retomando las palabras de David ahí en el Salmo 3 que leíamos, Señor, muchos son nuestros adversarios. Sí, son muchos nuestros adversarios. Pero, bueno, tenemos nosotros la asistencia, el respaldo, ¿verdad? De la confianza de saber que hay alguien que está de nuestro lado. Hay alguien que nos defiende, hay alguien que nos protege y también pensando en que Dios nos ha dado herramientas espirituales para contender, lidiar en buena lid contra esos enemigos que he mencionado. Sí, estos son enemigos que nos acechan constantemente, constantemente. Y bueno, leyendo un poco acerca de Samaniego, en su fábula titulada El perro y el cocodrilo, sirva esto para ilustrar, ¿verdad?, de alguna manera que esta guerra es espiritual, es real, ¿verdad? Enfrentamos muchos adversarios, entre esos ya dije a Satanás, el diablo. Dice Samaniego en esta fábula, El perro y el cocodrilo, dice, bebiendo un perro en el Nilo, al mismo tiempo corría. Es decir, iba y bebía un poquito de agua y corría.
Iba, regresaba y bebía y corría. Sí. Pero escucha que le dice el cocodrilo. Bebe quieto, le decía un taimado cocodrilo. Sí, estate quieto. ¿Qué no puedes estar en un solo lugar? Bebe toda el agua que quieras, estate quieto, bebe hasta que te sacies, no te muevas de allí. Eso es lo que el cocodrilo quería. Pero dijo el perro prudente, según esta fábula, dañoso es beber y andar, pero ¿es sano aguardar a que me claves el diente? Le dijo el perro al cocodrilo. Y el cocodrilo, que ya no le quedó de otra, ¿verdad? Dice, oh, qué docto, perro viejo, yo venero tu sentir en esto de no seguir del enemigo el consejo. Sí. Nuestros adversarios, nuestros enemigos, quieren hacer presa de nosotros, derrumbarnos, tirarnos, ¿verdad? Tenernos, como se dice, en la lona, ¿verdad? Noqueados allí, ya, indefensos, sin reservas, sin fuerza, sin aliento, ¿sí? Sin querer luchar o sin podernos levantar, ¿sí? La moraleja de esta fábula sería: cuando tu enemigo acecha, nunca seas para él un blanco fijo. Y trayendo a la memoria las palabras del apóstol Pedro, allí en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8, él nos aconseja diciendo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sí, tenemos un enemigo común y es un enemigo real. Sí, es el principal enemigo nuestro, de todos los creyentes, de todos los cristianos, de todos los hijos de Dios. Sí, es el enemigo principal. Sí, y el apóstol Santiago, allí en el capítulo 4, versículo 7, nos recomienda esta medida que, por cierto, no puede ser, es eficaz y es lo mejor que podemos hacer cuando el enemigo nos acecha. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sí, son de esas fórmulas espirituales, por así decirlo. Sometimiento a Dios, es decir, humillación ante Dios, más resistencia al diablo, tiene como resultado que el enemigo huirá de nosotros. Sí. Muchos son los males del justo, dice la palabra, mas de todos ellos nos librará Jehová. El tema de hoy ha sido precisamente sí, opresiones enemigas, sí, para que estemos conscientes o nos concienticemos más que vivir la vida cristiana, haber iniciado el camino de Dios, sí, no es nada sencillo, no es nada fácil. Ya he comentado en otro momento que a veces cuando le presentamos el evangelio a una persona, se nos escapa por ahí decir consciente o inconscientemente el decirle, mira, si te conviertes a Dios, todos tus problemas se van a acabar. Sí, mira, vas a andar sonriente todo el tiempo, vas a tener tranquilidad y paz, prosperidad, bendición de todo tipo. Sí, vas a ser súper feliz. Conviértete al Señor y mira, todos tus problemas se van a acabar. No, la realidad es que quien se anime, quien se decida a entrar, empezar a trasponer la puerta angosta y a empezar a caminar por el camino estrecho, o viceversa, la puerta
angosta, ¿verdad? O el camino estrecho, caminando, avanzando, va a encontrar, o vamos a encontrar sin excepción todos, porque no hay privilegiados. No hay privilegiados. De una o de todas maneras, pero todos vamos a sentir que este camino, aunque es bendecido, sí, y ciertamente hay gozo, hay bendición, sí, de parte de Dios. Sin embargo, nos enfrentamos a dificultades, a pruebas diversas, a tiempos de tribulación, de enfermedad y muchas otras cosas, ¿verdad? Que nos van a foguear, que nos van a probar, sí, que nos van a moldear, que nos van a ir perfeccionando según el propósito de Dios. Así que el Señor nos guarde en su santo amor y que su palabra que hoy ha sido compartida, sí, llene, satisfaga más de una necesidad en los corazones que le escuchan. Sí, que Dios bendiga esta palabra, que sea de edificación y que el consejo del Señor útil y provechoso, ¿verdad?, permanezca en nuestros corazones. Es mi deseo y es mi oración. Amén y amén. Gracias a Dios.